Hola familia de la fe, Jorge Oscar Sánchez les saluda cariñosamente, invitándolos a un nuevo encuentro con el Dios viviente, mientras lo conocemos analizando las excelencias de su palabra. Qué gusto de saludarles, qué gusto de estar una vez más con ustedes. Gracias desde ya por la inversión de vuestro tiempo y es nuestra oración mutua, sospecho, de que queremos que este tiempo que invertimos, que estos próximos minutos sean una inversión valiosa para nuestro crecimiento espiritual, para tener una mente más informada, un corazón más ferviente, para servir al Señor con mayor excelencia. Les doy la más cordial de las bienvenidas una vez más en este día. Confío que la gracia de Dios está con ustedes, su misericordia, prosperándoles en todo lo que hacen y bendiciéndoles y protegiéndoles del maligno. Hoy tenemos plato fuerte. Hoy vamos a continuar con el estudio de los reyes de la nación hebrea, en particular los reyes del reino de Judá. Y venimos a un rey que francamente es como un cometa que deja detrás de sí una estela de gloria e inspiración para nuestras vidas. Cuando comenzamos nuestro primer estudio, dijimos que todos estos reyes son como un espejo que la Biblia nos coloca para que conozcamos de Dios y nos veamos a nosotros mismos en situaciones muy similares y de esa manera podamos hacer decisiones que nos lleven a vidas victoriosas y a tener bendición plena de Dios. A fin de prepararnos adecuadamente, yo les invitaría a que si nunca han leído la vida de Asa, bueno, lo hagan en este momento. Los invito a dirigirse a Segunda de Crónicas y les diría que lean capítulos 14 y 15. Hay un capítulo más, pero ese lo vamos a dejar para la semana que viene en la gracia del Señor. Por lo tanto, quiero mostrarles la primera slide de presentación y este es el nombre del rey, Asa. Y vamos a hablar de su mejor hora. Tuvo un reinado muy largo, pero de mucha bendición. Por lo tanto, hagan un stop. Vayan a la Biblia, lean el relato y léanlo 2 o 3 veces si pueden inclusive, porque, como les digo, hay tanto para ver y luego que terminemos la clase les recomiendo que lo sigan leyendo. Así que hacemos un pequeño corte, usted lee su Biblia y volvemos en un instante. ¿Está bien? Gracias desde ya. Bienvenidos de regreso una vez más. Espero que la lectura del párrafo de Segunda Crónica que les indiqué, tal como les dije, haya sido de bendición. Con eso ya tenemos plato fuerte, garantizado, ¿no les parece? Muy bien, mi tema de esta mañana, tarde, noche, cuando sea, es Asa, su mejor hora. Y permítanme mostrarles la próxima transparencia con la cual quiero comenzar. Esto es una afirmación que viene del libro de los Proverbios. Salomón nos enseña: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Oh, inmensamente dichoso el que confía en el Señor. Alguien con justicia preguntará: pastor, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Nos puede dar algún ejemplo que ilustre este principio del libro de Proverbios? Que el que es entendido en la palabra y el que confía es bienaventurado. Bueno, la vida de Asa será ese ejemplo práctico. Déjenme hablarles entonces un poquitito de lo que hemos venido viendo hasta aquí. Allí tienen la ficha personal de Asa. Hasta aquí hemos estado avanzando en el estudio de los reyes.
Dejamos el libro de los jueces con el arreglo tribal y la nación que pidió un rey como las otras naciones de la tierra. Y hubo 3 reyes que gobernaron sobre las 12 tribus de Israel. Ustedes los conocen, son Saúl, David y Salomón. Pero Salomón es quien comienza el camino al deterioro y como consecuencia, durante el reinado de su hijo Roboam, es que la nación se divide. 2 tribus forman el reino del sur, el reino de Judá, y son Judá y Benjamín las 2 tribus que se unen con capital en Jerusalén. Las otras 10 tribus se apartan, forman el reino de Israel, y a partir de ese momento comenzaron un camino descendente que duró 200 años hasta que finalmente fueron desparramados por toda la faz de la tierra, y esa dispersión sigue hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, luego de la separación, encontramos que Roboam, el hijo de Salomón, es quien asume el liderazgo de la nación, un pésimo rey, uno de los peores, y como consecuencia la nación comienza a desvariar, y tenemos luego un reinado muy cortito de Abías, solamente 3 años reinó, y aparentemente hizo las cosas muy bien, pero el Señor en su soberanía sabía lo que hacía, y lamento que no le hayan dado algunos años más. Y como consecuencia de su muerte, siendo aún joven, en la escena de la nación aparece Asa. Tuvo un reinado largo, 41 años. Allí les pongo las fechas tentativas. Su nombre significaba sanidad, medicina. Eso lo vamos a ver mucho mejor en el próximo estudio. Y el relato de su vida lo leyeron ustedes en Segunda de Crónicas, y también pueden encontrar el relato paralelo, mucho más breve, en Primera de Reyes. Con esta información es que nos introducimos a la vida de Asa. Es un periodo largo. Este es el único rey al cual le voy a dar 2 estudios, porque hay mucho material para considerar y por lo tanto bien vale la pena analizar en profundidad mucho de lo que aprendemos en estos capítulos significativos. Al ver la vida de Asa, creo que se puede dividir básicamente en 4 grandes etapas, muy marcadas, que están aquí en el relato de Segunda Crónicas. En primer lugar, leemos de 10 años de prosperidad de Asa. Su primera etapa, Asa y su prosperidad, allí les pongo la cita. Pero lógicamente Asa tenía que ser probado, si era un rey sincero, honesto, transparente, y entonces lo encontramos como tantos reyes de Israel. De golpe se les vino un ejército invasor a barrerlos del mapa, y es entonces cuando los reyes mostraban si tenían el material necesario para ser líderes o eran solamente un fuego pintado. Luego de esa conquista gigantesca que estoy seguro que leyeron, Asa recibe promesas de uno de los profetas y emprende reformas religiosas muy valiosas que vamos a analizar. Y luego, en el capítulo 16, lamentablemente, entramos a la etapa final de Asa, pero eso lo dejamos, Dios mediante, para el próximo estudio. Por lo tanto, en este momento vamos a comenzar hablando de Asa y su prosperidad. Una vez más, el libro de los Proverbios nos recuerda: examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos a los ojos de Dios, obviamente. ¿Qué principio fundamental? Cada ser humano es un conjunto de mente, corazón, piernas, y lo que pensamos y aferramos en el corazón llegan a ser
de nuestras convicciones, y eso pasa a ser el fundamento de nuestra conducta. Y de acuerdo a nuestras convicciones serán las acciones, y de acuerdo a las acciones los resultados. Es la ley de la vida. Y en este caso encontramos el carácter de Asa. ¿Qué había en su corazón? ¿Cuáles eran sus convicciones? Y es por eso que le señalo el próximo punto. Cuando nos acercamos vemos a un hombre que... ¿Cómo podemos saber lo que había en su corazón? Bueno, viendo sus acciones. Y vean allí estos dos versículos que recalco del relato que ustedes han hecho. 14:2. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Bendito seas, Asa. Ya vamos a ver otros reyes que el cronista nos dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, por esto y por esto. Y el reino entró en picada a su destrucción final. Asa es alguien que evidentemente tuvo un buen padre. Evidentemente Abías, de él conocemos solamente muy poquito en el capítulo anterior, en el capítulo 13, solamente que tuvo una batalla, y la oración que Abías levanta nos indica un hombre de fe viviente en Jehová, y es evidente que Asa fue influenciado por este hombre piadoso. En consecuencia, cuando subió al trono, subió con la actitud correcta, dependiendo de Dios y buscando de hacer su voluntad, bendiciendo a su pueblo y avanzando el reino que él tenía que gobernar. Es por eso que leemos que desde esa posición de liderazgo la usó ¿para qué? Mandó a los de Judá, a las dos tribus, que buscaran al Señor, el Dios de sus padres, y que pusieran por obra la ley y los mandamientos. Les dije, esto está lleno de piedras preciosas, de golden nuggets, diríamos en inglés, de pepitas de oro. O sea, vean ustedes, si alguien quiere ser usado por Dios, lo primero que tiene que hacer es ser obediente a su ley, a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Ese es el comienzo del camino de las 1000 millas hacia la bendición creciente, cada vez más poderosa. Y eso es exactamente lo que Asa hizo. Fíjense que no solamente lo hizo él, dando el ejemplo, lo cual es el secreto de todo liderazgo exitoso, sino que ordenó al pueblo, miren, si vamos a prosperar, si vamos a ser bendecidos, depende pura y exclusivamente de nosotros si ponemos al Señor en el trono de la nación. Asa sabía que él reinaba, pero era el virrey. El rey estaba sentado en el trono del universo. Y por lo tanto, bien Asa. Es entonces que encontramos que como resultado de buscar el rostro del Señor, la nación fue bendecida. ¿Cómo? Con paz, sin guerras, sin conflictos. Nadie tenía que temer por su vida, ni escasez económica, ni enfermedades que azotaran, sino paz. Así leemos. Hemos buscado al Señor nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Qué lindo, Asa. Qué linda bendición. Y mis hermanos, acá hay algo que es un principio que es para su vida y la mía aún en el día de hoy. Que si ustedes y yo buscamos al Señor de corazón sincero, buscando de conocerle, de honrarle, de hacerles agradables, de obedecer sus mandamientos, de ser agradecidos, al Señor nos está esperando, queridos. Si nosotros le buscamos, Él se va a dejar hallar. Y por su mano poderosa se va a encargar de todos nuestros problemas y de todos nuestros enemigos. Asa no conocía Mateo capítulo 6,
Pero realmente lo que estamos leyendo es la encarnación del versículo clave del Sermón del Monte. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto se los mando yo por añadidura. ¿Qué problema tenés? ¿Qué te falta? Dame tu corazón, hijo mío, y yo me encargo de mandarte todo lo que necesitas. Ese es el principio de la vida cristiana. Lo cual me lleva a una de las promesas más hermosas que habla también el libro de los Proverbios y que Asa ilustra con esto que ha pasado en estos 10 años. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor Dios, a Jehová, el Dios del pacto, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. En el Nuevo Testamento, el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro: Señor, líbranos del maligno. Cuando ustedes y yo oramos, al igual que Job, el Señor coloca un cerco alrededor de la nación, un cerco alrededor de tu vida, de tu familia, de tu hogar. El enemigo no te puede tocar. El enemigo viene con sus planes, a ver cómo lo destruyo, y ¡paf! Se da contra la pared y mansito se tiene que retirar. El creyente en Cristo Jesús es invencible mientras estemos en el centro de la voluntad de Dios. Y recordemos que Dios es un Dios de gracia, que nos da mucho más de lo que nosotros invertimos. Y nos dice: hace estar en paz a sus enemigos, los aleja, los saca, los quita, y hace que su pueblo prospere, que sus hijos sean prosperados en todo y bendecidos. Por lo tanto, si alguien hoy me está escuchando y está pasando momentos de premura económica, de salud, busque al Señor, no haga todo lo que tiene que hacer, trabaje, vaya a ver al médico, todo lo humanamente que hay que hacer, hagámoslo, pero por sobre todas las cosas, pidamos al Señor que glorifique su nombre en nuestra vida, y créanme que los resultados van a ser admirables. 10 años de prosperidad, y nos cuenta que Asa emprendió reformas. Como le entraba la plata, comenzó a fortificar ciudades en las 2 tribus. Llegó a armar un ejército de 500,000 de personas. Y uno dice: muy bien, Asa, listo. Sin embargo, viene la segunda etapa. Y es que Asa va a ser colocado bajo presión. Ustedes y yo lo leímos en el relato de Segunda Crónica 14. A partir del versículo 9 es que encontramos que las cosas se ponen mal. La nación está en paz, están viviendo prósperamente, y sin embargo, el servicio de inteligencia viene con el reporte diciendo: oh rey, allá del sur de Egipto se viene una fuerza de 1,000,000 de soldados, más 300 carros, más armamentos, más todo el personal de logística. Y Asa dijo: ¿cuántos? Sí, señor, con el GPS y el drone los investigamos, son 1,000,000 de personas. Y Asa comprendió que él tenía 500,000 y contra 1,000,000 la batalla no se ganaba. Desde el punto de vista humano era una batalla perdida. Y como en aquellos tiempos no son como ahora, los ejércitos avanzaban, llegaban a un punto y ahí se enfrentaban y esperaban. Y es en esos momentos cuando Judá está en un momento de extremo peligro, cuando la nación corre el riesgo de ser barrida de la faz de la tierra, es que encontramos las únicas palabras que la Biblia nos cuenta de Asa. ¿Qué leemos? Bueno, vean ustedes. Asa invocó al Señor su Dios diciendo: sí, este es un hombre de fe. Este es un hombre que conoce a Dios. Y vean la oración que eleva: oh Señor, no hay otro como tú para ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre vamos contra esta multitud.
Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¡Wow! 10 puntos, Asa, te felicito. ¡Qué ejemplo, querido! Y uno dice, Señor, todo se levanta y cae con la calidad del liderazgo, siempre he dicho. Acá tienen un líder notable. A la hora que fue probado el oro en el fuego, fue oro puro. ¡Qué tremendo! Esta oración es digna de ser considerada con un tema completo por sí mismo. Pero Asa aprende que a Dios le encanta que le recordemos quién es Él. Que Él es el que tiene las llaves del poder en el universo y que se las da a quien quiere, y que Él hace lo que quiere. Y que cuando su pueblo se une a Él por la fe en la obediencia, bueno, entonces todo es posible. Y uno dice, qué hermoso, Señor, qué lección para el día de hoy. El diablo nos asedia, nos acicatea el cerebro diciendo, no le creas a ese, te está engañando, al igual que a Eva le hizo creer en el Edén. Pero nuestro Señor es fiel, mis amados. Él le encanta que su pueblo le busque, como Asa ha hecho. Y ahora, como está en el centro de su voluntad y ha caminado perfectamente bien, respetando sus mandamientos, Asa tiene un poder brutal en la presencia de Dios. Su oración es oída. El Señor mueve su mano. 1.000.000 contra 500. Flor de baile, hablando en el término de fútbol. Y sin embargo, ustedes y yo leemos que Asa había entendido bien y le dice, Señor, esto no es Etiopía contra Israel. Esto es el ser humano que se levanta contra el trono del universo, te ha mostrado el puño en la cara. Esto es contra ti, Señor, contra la gloria de tu nombre. Y, Señor, este es tu problema y tú lo vas a tener que resolver. Nosotros vamos a salir en tu nombre, pero tú vas a tener que hacer algo. Y dicho y hecho. Ustedes y yo leemos que Dios destrozó a los etíopes y que el pueblo de Israel los corrió, les sacó botín, y lo que era un ataque para destruir a la nación fue una invasión para traer bendiciones materiales extras al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Y uno dice, Señor, así eres tú. El enemigo viene con su fuerza y sin embargo ahí está el Señor para dar vuelta a la tortilla cuando el pueblo de Dios hace las cosas de una manera que le agradan a Él. Y uno dice, wow, Señor, qué lindo. Y es por eso que quiero recordarles en esta próxima transparencia que este capítulo de Asa ilustra la verdad que siglos más tarde el escritor de Hebreos nos dejaría de lo que es la fe. En 11:6, cuando nos recuerda, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué definición poderosa! Acá hay dos partes que me gusta señalarles. No se olvide, usted que me está escuchando, mi hermano, mi hermana, que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Usted ha visto a Dios? ¿Usted ha visto Los Ángeles? Sí, la ciudad donde vivimos aquí, por supuesto. No los ángeles que sirven al Señor, no los vemos. Tomamos su palabra y nos habla de cosas que decimos, y ¿cómo es esto? ¿Cómo será esto? Y sin embargo, a medida que crecemos en el conocimiento de Dios, a medida que avanzamos en su gracia, en sus propósitos, en nuestro corazón se aferran convicciones que nos hacen inconmovibles, invencibles, intocables, vencedores. Dios está con nosotros todos los días. Ustedes y yo no somos un accidente en el espacio o el tiempo. Ustedes y yo hemos venido a este mundo con un propósito, una misión que Dios ha escogido de antemano y que en su momento nos va revelando progresivamente. Y uno dice, pero Señor, que había sido sabio y bueno conmigo,
Te alabo, Señor, te alabo. Anoche en una de mis desveladas típicas de esta edad, revisaba mi vida y repasaba mi niñez. Y veo como desde ya Dios me tenía escogido para sus propósitos. Sí, en la escuela primaria, donde fui, había 2 turnos, uno a la mañana, uno a la tarde. Y de tanto en tanto se hacían competencias, el 4º grado de la tarde contra el 4º grado de la mañana. Y cuando llegaba el momento de la competencia de historia, ¿quién llamaban? ¿Quién era el número 1? Jorgito. Cuando llegaba el momento de hacer los actos recordando el Día de Independencia, ¿a quién ponían a hablar en público? A Jorgito. ¿Y cómo no me di cuenta yo? De modo que después hice escuela industrial. Mi primer título es soy técnico electromecánico. Un error fatal, vocacional espantosa. Dios me había mandado con un propósito, ser maestro de su palabra. Servirle a Él, alentando a su pueblo, instruyéndoles, mostrándoles la grandeza del Señor. Pero uno tiene que descubrir esas cosas y muchas veces lo hacemos a través del acierto y los errores. Pero a la larga, si confiamos en el Señor, Él se va a encargar de llevarnos al centro de su voluntad y usarnos de acuerdo a sus propósitos eternos. ¿Has descubierto para qué te ha mandado Dios a este mundo? Pídele que te bendiga, que te oriente, que te muestre. Es entonces que la segunda parte de la definición nos dice la certeza de lo que se espera. Asa estaba totalmente convencido. Señor, este se me viene con 1.000.000, pero le vamos a dar un baile en tu nombre. Ahí vamos, ¿eh? Y así fue. La fe siempre abre la mano de Dios. Bendito sea su nombre. Es entonces que como consecuencia de aquella gran victoria, los soldados regresan a Jerusalén y donde vienen pasando desde el sur, camino del Sinaí, pasan por todos los pueblos que habían apoyado al ejército invasor, les toman botín, les toman riquezas, les traen ganado y juntos tienen un día de gran celebración en Jerusalén. Pero es interesante que en ese momento, a fin de afirmar la fe de Asa, Dios le envía un profeta que si leyeron el mensaje que le da es inspirador. Muchachos, ustedes han hecho bien, sigan adelante, denle a Dios todo y van a ver lo que el Señor va a hacer con ustedes. Y así fue. Cuando Asa escuchó la palabra del profeta, decidió tomar acción en algunas cosas que se le habían escapado, que por alguna razón todavía no había atacado y que necesitaban ser hechas, porque era para el bien de todos. Entonces, ¿qué leemos? Vean ustedes. Hablando de Asa, que es un hombre obediente, de fe, ahora lo encontramos valiente y determinado. Vean ustedes. Primero, 15:2. El Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Esta fue la palabra del profeta. Así buscaron al Señor con toda su voluntad y Él se dejó hallar y les dio reposo por todas partes. Y noten bien, nos dice que muchos de Israel que se habían ido con Jeroboam decidieron volver porque notaban que Dios estaba con Asa. Había una prosperidad sobrenatural que dijeron, nos estamos muriendo de hambre acá, ¿qué estamos haciendo? Vamos de regreso a la tierra de Judá y vivamos en la abundancia que Dios está dando porque Asa ha agradado el corazón del Señor. Es entonces que leemos algunas de las reformas que Asa hizo. Y acá hay varias cosas que vale la pena analizar en detalle. Primero nos dice, también reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico de la casa del Señor. ¡Wow! 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 El altar,
El altar donde se ofrecía el sacrificio, donde los adoradores llegaban con su animal para ofrecerlo en holocausto al Señor, en gratitud, en obediencia a sus mandatos. Y noten que este era el altar donde tenías que ser purificado. El sacerdote antes de entrar al templo tenía que pasar por acá y la pregunta es esta: ¿cuántos años han pasado desde que Salomón dedicó el templo? La Biblia no nos cuenta. Uno hace un cálculo aproximado y uno cuenta que, más o menos, por dar un número redondo, desde el día de la dedicación del templo, cuando Salomón hizo aquella oración histórica, preciosa, han pasado 40 años. ¿Y qué encontramos? Que el templo se ha deteriorado. El templo ha empezado a decaer en gloria, en belleza, pero sobre todo en propósito. El altar de Jehová está medio arruinado y Asa decide poner manos y restaurarle. Pero lo que voy a mostrar a continuación es algo que a mí me pone la piel de gallina, me espanta. Vean lo que tuvo que hacer Asa. Estoy leyendo la nueva versión internacional, que traduce mejor que la del 60. Dice: barrió del país a los varones consagrados a la prostitución ritual y quitó todos los ídolos que habían hecho sus padres. Pero Asa, ¿de qué me estás hablando? Uno dice, pero, momento. Usted me está tratando de decir que en el templo de Jerusalén se estaban haciendo las mismas prácticas de los países paganos dedicados a la idolatría y que Israel había expulsado. Exactamente. Y uno dice, pero ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los levitas, los escribas? No hubo ninguno que se diera cuenta de lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando. ¿Que eso no era la voluntad de Dios? Bueno, saquen la conclusión ustedes. Cuando di mi charla introductoria, les recordé que el pecado tiene tentáculos tan largos, que el corazón humano es depravado y engañoso y nos va a acompañar con su depravación hasta el último día de nuestra vida. Los creyentes damos gracias a Dios que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida y nos da el poder de luchar contra la carne, Gálatas 5, ustedes lo saben. Pero si quedáramos solamente a merced, podemos descender a niveles que nadie puede imaginarse. Estas eran las prácticas que San Pablo encontró en Corinto. Le llamamos paganismo. Yo le llamo ocultismo. Eso es lo que produce la adoración a Cera. Y se los dije en la charla introductoria, Acera está viva en el día de hoy y lo primero que hace es generar homosexuales para esta práctica diabólica. La gente yendo al templo y a otros lugares en la nación donde, ¿qué pasaba? Y uno dice, ¿será posible? Sí, lo mismo está pasando en el día de hoy. ¿Y dónde está el problema? En el liderazgo. Que Satanás infiltra seminarios, denominaciones, iglesias. Y hoy yo me acerco a una denominación que en el rótulo dice Iglesia Bautista, Metodista, Presbiteriana, Anglicana, Luterana. Muchachos, chicas, esos nombres no significan más nada en el día de hoy. El diablo ha infiltrado absolutamente todas las denominaciones. Y si no somos muy cuidadosos, el diablo va a infiltrar tu hogar, tu iglesia, todo. Ustedes y yo estamos en lucha, queridos. La vida no es un campo de desfile, es un campo de batalla. La vida no es un campo de juego. Es un lugar donde estamos peleando por cosas que determinan el destino eterno de las almas. Y en este caso, Asa se da cuenta que la nación se ha corrompido
y decide poner órdenes. Ahora, en el día de hoy tenemos iglesias gay. Oh, felicitaciones. Vean lo que hizo Asa aquí. Nos dice que barrió con toda esa gente. Esto a ustedes les da a entender que hay cosas que en la presencia de Dios no son aceptables. No importa que lo promueva Disney, Target aquí en Estados Unidos o la organización que sea. Mis hermanos, yo estoy muy preocupado como pastor. Años atrás era un culto de bautismo y yo prediqué de ese texto de 1 Corintios capítulo 6. Miren, no se dejen engañar. Les digo que, y Pablo hace una lista donde justamente menciona a estos personajes que leemos en la vida de Asa. Y les dice, no entrarán en el reino de Dios. Y alguien me va a decir, pero pastor, usted es un fanático, usted es un talibán, usted está loco. ¿Cómo va a venir a decir que los homosexuales? Lo cierto es que yo expuse lo que estaba en la Biblia y una de las chicas líderes en nuestra iglesia me dice, Jorge, ¿qué pasa? ¿Por qué no se predican estos sermones en la iglesia de al lado, en la iglesia madre? Le digo, porque el Satanás la ha infiltrado. Me dice, Jorge, orá, mis padres están en una de esas iglesias que el diablo infiltró. Siglos atrás el metodismo era la fuerza más grande que había dentro del mundo de habla inglesa para imponer el reino de Dios, pero el diablo los infiltró. Y dice, Jorge, orá, mis padres están perdidos. Y van a la iglesia, son buenas personas, van buscando a Dios y el mensaje que le dan es lo que ya les dije tantas veces. Es el evangelio de San Caín. Mejorate, Dios es buenito, vos sos buenito, todo está bien y Dios te va a premiar. Es por eso que en el día de hoy les digo, mis queridos, guarda. La otra decisión costosa que tomó Asa, leemos que a su propia madre la sacó del trono. La reina madre ocupaba un lugar de mucho poder en la nación. Cuando llegó el momento de buscar el sucesor para David, Betsabé metió mano y Salomón llegó. Y ahora es una mujer que está ocupando y que tiene una influencia tremenda en la nación y sin embargo es una mujer impía que adora a Acera y ha construido monumentos y ídolos para que la gente le adore. Y Asa dijo, madre, no madre, esto está mal a los ojos del Señor, y mandó a destruir la imagen que había construido su abuela, en este caso, y barrió con todo. ¿Qué ejemplo de lo que el Señor nos enseñaría de lo que es un verdadero discípulo? Si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a padre, madre, hermano, hijo, pariente, abuela, tío, perro, gato, no puede ser mi discípulo. Lo siento mucho, muchachos. En el día de hoy el discipulado cristiano está por el suelo. ¿Cómo está tu discipulado? Hay ídolos en tu corazón. Hay cosas que no están bien a los ojos de Dios y que sabes que no están bien y sin embargo las mantienes ahí. Hermano, tira abajo ese altar. Dale la gloria al Señor y deja que el Señor te bendiga con sus recompensas espirituales y materiales. Lo cual me lleva a 3 desafíos que me deja la vida de Asa. El primero es, mirando a sus años de prosperidad antes de la invasión de los etíopes, encuentro que la obediencia a Dios siempre abre sus manos para derramar mayores bendiciones. ¿Cuán cierto es esto, mis amados? Si nosotros somos obedientes en lo poco, el Señor se ocupará de bendecirnos en lo mucho. Por eso, aquí me recuerda este versículo del apóstol Pablo, cuando en 2 Corintios capítulo 10 nos recuerda
que a diferencia con Asa, que tenía que pelear con caballos y lanzas y escudos y flechas y arcos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que están en la mente de las personas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está. Muchachos, chicas, todos nosotros, todos los días, estamos bombardeados, asediados por 1 millón de ideas que nos llegan por la televisión, por la internet, por aquí, por allá, diciéndonos, este es el camino angosto, este es el camino de la vida. Y ustedes y yo tenemos que llevar todas esas ideas a la obediencia de Cristo. Ese es el test. Ese es el filtro. Esa es la zaranda que separa el trigo de la cizaña. Por lo tanto, si hoy estamos obedeciendo, de la lección de la vida de Asa es que vienen bendiciones imposibles de medir hasta después que las hayamos vivido. Por lo tanto, sigamos perseverando. La segunda lección que quiero sacar es que cuando Asa fue probado con esa prueba tan difícil, yo leo en Santiago que todos los creyentes vamos a ser probados. No porque estamos en pecado, sino porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y como dije hace un instante, Dios quiere separar el trigo de la cizaña y Dios quiere probar si somos sinceros. Es por eso que nos instruye Santiago. Y en el versículo 12 del capítulo 1 nos recuerda: bienaventurada la persona que persevera bajo la prueba. ¿Por qué? Porque cuando haya sido probado y haya salido triunfante como Asa, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Sí, queridos, la vida de Asa me indica que la obediencia y la fe se unen como amigos y aliados poderosísimos para traer resultados admirables. Tercera lección que saco de las reformas positivas de Asa es que buscar a Dios de corazón sincero es el fundamento de todo avivamiento. Esto es lo que la iglesia necesita en este tiempo de la historia. Aquí en Norteamérica principalmente. ¿Qué leemos? Buscaron al Señor con toda su voluntad y Él se dejó aliar por ellos. Es como si Dios le gustara jugar a las escondidas. Creo que es el método de Dios para ver si realmente le deseamos sinceramente de corazón. Decimos: Señor, me falta el aire si no te tengo a ti. Me muero si no te tengo a ti. Si tú no me apruebas, si tú no me bendices, mi vida no vale nada. Señor, te quiero a ti por sobre todas las cosas. Y el Señor les dio reposo, paz por todos lados. Qué lindo. Qué lindo que es esto. Esto es todo lo que todos queremos, todos anhelamos. Paz, gozo, felicidad, alegría, los frutos del Espíritu en abundancia. ¿Cómo los logramos? Obediencia, fe y buscar a Dios con corazones sinceros. Por eso el Señor nos dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Te pregunto, ¿tienes hambre y sed de justicia? Sí. Por supuesto, querés triunfar en tu vocación, tenés que proveer a la familia, pero por sobre todas las cosas, ¿cómo quiero ser conocido? Yo quiero que me conozcan en el cielo. Y que los anhelos de mi corazón son agradar al Señor. Y que yo quiero ser, como en la profecía de Zacarías, ese tubo de oro por donde desciende el aceite para encender la llama. En estos días que hemos visitado iglesias y vemos tanto para lamentar, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la receta para dar vuelta a esta ola de impiedad? Buscar al Señor, como lo hizo
Asa y todo el pueblo de Israel, de Judá, mejor dicho, antes del ataque de los etíopes y después de los etíopes, y tuvieron un reinado prolongado de bendición como no hubo otro de prosperidad en la historia. Y antes de terminar, quiero mencionar algo que me llama la atención en esta historia. Después que tuvieron la gran victoria, dice, atacaron también todas las ciudades de los alrededores de Gerar. Y noten esta frase, queridos, porque el terror del Señor había caído sobre estas. ¿Qué? Pastor, momento, estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Qué me quiere decir con esto del terror del Señor? Bueno, se aplica esto al siglo XXI. Mis queridos, mi tema favorito es la historia de los avivamientos. Y les cuento una para ilustrar este punto. 1904, Gales tuvo un avivamiento brutal. En 6 semanas, 100.000 personas aceptaron a Cristo. Dios se manifestó con tanto poder y con tanta gloria que hay historias para leer que te dejan con la boca, con la lengua afuera, la lengua como un perro sediento, ¿no es cierto? Una de las historias que leí es que un día uno de los creyentes que fue tocado por la mano de Dios venía en el tren, llegó a la estación, se bajó y escuchó que el Señor le decía, ponete a cantar. Y los galeses son buenos para cantar. Y este hombre empezó a cantar y al lado de la estación de ferrocarril había una taberna. Y se empezó a escuchar este canto que no se sabía quién era, qué era y qué pasaba. Y nos cuentan los historiadores que los borrachos con la jarra de cerveza en la mano salieron a ver y se acercaron a este hombre que estaba cantando a ver qué locura es esta. Y cuando se acercaron, la gloria de Dios les cayó encima. Y dicen que fue tan grande el terror que tomó aquella gente que había salido de la taberna, que aún con la jarra de cerveza en la mano se echaron de rodillas a clamar por misericordia. Esto es lo que la iglesia del siglo XXI necesita. Un bautismo de temor reverencial. Cuando eso llegue, se acaban los cristianos aburridos, los cristianos que cantan pero no adoran, los chicos que miran el celular. Se acaba toda la escoria humana, queridos. Esto es lo que necesitamos y esto solamente se puede lograr sobre nuestras rodillas. Hoy te invito a ser parte de este movimiento de pedir al Señor, Señor, la vida de Asa nos enseña que obedeciéndote con fe y siendo cristianos imperfectos, pero buscando tu rostro, Señor, manda un avivamiento a mi vida, a mi iglesia, a todos. Que resulten millones de almas salvas, Señor. Estamos al fondo del abismo. Revívanos, Señor. Es por eso que vale la pena recordar la palabra del profeta que le dice a Asa después de la gran victoria. Pero ustedes, esfuércense, no desfallezcan sus manos, porque vuestra obra tiene recompensa. Amén, Señor. Yo lo creo. Yo me he retirado del pastorado, pero sigo creyendo que el Señor todavía puede hacer algo tan gigantesco como nunca he visto antes en mi vida. ¿Y tú? ¿Qué expectativas tienes? Busca al Señor. Pídele que derrame su gloria sobre tu vida, tu familia, tu iglesia, tu comunidad. Que envíe un avivamiento, que despierte a los creyentes y los ponga de rodillas. Que se acabe la soberbia, el engaño, los pecados ocultos, las cosas que no se confiesan. Ese día, cuando el Espíritu Santo suelte como en días de Asa la paz, oh, mis hermanos, sí que vamos a estar gozosos y cantar alegres al Señor. Es por eso que cierro invitándoles a considerar el versículo con el cual comenzamos. Proverbios 16:20.
El entendido en la palabra hallará el bien como Asa lo encontró y como tú y yo lo podemos encontrar en este día. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Por lo tanto, queridos, a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por vuestra atención. Aquí decimos amén y cerramos el sermón. Les pido que tomen este tiempo para reflexionar. Pónganse en la presencia de Dios que estamos. Doble sus rodillas, busque al Señor con corazón sincero. Y pídale al Señor que manifieste su gloria en su vida, que le transforme, que le llene de poder, que le llene de su presencia. Mis hermanos, un día Dwight Moody, aquel gran evangelista, escuchó un predicador que dijo: todavía está por verse lo que puede Dios hacer con un hombre totalmente rendido a sus demandas. Y Dwight Moody dijo: yo voy a ser ese hombre. Y después el mundo entero supo lo que era vivir bajo la bendición de Dios. Sí, la historia de Asa a mí me inspira, me desafía, me deja lecciones fundamentales y muy valiosas. Yo confío que también lo sean para cada uno de ustedes que he escuchado la voz del Señor en este día. Gracias, Padre, por tu palabra que nos alumbra como una antorcha en un lugar muy oscuro. Bendice a todas las personas que escuchen esta presentación y que en sus corazones se encienda esta llama que hubo en el corazón de este rey noble y de toda aquella generación que te buscaron con corazones sinceros y tú les bendijiste de un modo que no se puede medir en números humanos. Bendecimos a tu pueblo. Quiera tu paz llenar los corazones de tus hijos y darles la victoria sobre toda treta, trampa, ataque del enemigo, y que en todas las cosas podamos decir con el apóstol: en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que la gloria del Señor sea sobre tu vida, que te guíe, te prospere y que su mano te proteja y te llene de su bendición. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por vuestra atención. Nuestro amado Señor les bendiga en todo. Gracias.